Los mercados se quieren arrancar los pelos con lo que pasó en la potencia del norte. Estados Unidos, el gigante energético, ha sufrido una caída monumental en sus reservas de petróleo, dejando a todos los analistas en shock. La administración Biden, atrapada en su lucha por mantener el control energético, se enfrenta ahora a un desastre doméstico, mientras sus políticas provocan más tensiones. Los detalles en el siguiente informe. En alerta. Una vez más, las reservas de petróleo de Estados Unidos han caído de forma alarmante, y esta vez la disminución fue más grave de lo previsto. 4,5 millones de barriles desaparecieron en tan solo una semana. Este descenso ha sacudido a analistas y mercados, superando con creces las previsiones de una caída de apenas 1,4 millones de barriles. En lugar de ser una anomalía, esta situación refleja tensiones internas y globales en la política energética del país. La Administración de Información Energética, EIA, reveló que a pesar de la caída en las exportaciones y el aumento de las importaciones, las reservas sufrieron un ajuste estadístico que restó más de 3 millones de barriles a los volúmenes disponibles en el mercado. Aunque la producción se ha mantenido estable, el desajuste en la demanda y la falta de capacidad para retener suficientes reservas es un claro síntoma de la debilidad estructural de la estrategia energética de la administración Biden. Bajo la actual administración, Washington ha intentado aplacar los efectos de la inflación energética mediante medidas desesperadas, como la liberación de reservas estratégicas de petróleo para abaratar el precio del crudo y aliviar la presión sobre los hogares. Pero esta política de tapar agujeros ha creado vulnerabilidades en la oferta a largo plazo. Mientras tanto, la confrontación con la OPEP y Rusia ha generado un entorno aún más complicado en el tablero internacional. La realidad es que estos actores continúan manteniendo un control férreo sobre la oferta mundial de crudo, desafiando la hegemonía estadounidense en los mercados energéticos, y tal situación no parece que vaya a cambiar. La OPEP, liderada por Arabia Saudita, ha implementado recortes a la producción para mantener los precios altos, lo que ha resultado en aumentos sostenidos del crudo, alcanzando en algunos momentos los $90 por barril. En paralelo, Rusia ha redoblado sus esfuerzos para consolidar alianzas energéticas con otros actores clave, especialmente China, lo que ha mermado aún más la influencia estadounidense en la determinación del precio global del crudo. El deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y estos productores de petróleo ha contribuido a una situación global, volátil, donde cualquier movimiento podría desestabilizar aún más el frágil equilibrio del mercado. La caída en las reservas de Washington también debe leerse en el contexto de un aumento considerable en la demanda interna. El volumen de productos refinados vendidos en el país ha crecido un 8%, reflejando el apetito insaciable de su economía por el crudo. A medida que la demanda se dispara, las refinerías se encuentran operando por debajo de su capacidad máxima, lo que añade otro eslabón débil en la cadena de suministro de energía. Un dilema del que la Casa Blanca no sabe cómo salir y tensiona a los mercados. Este desequilibrio entre ofertas y demanda pone a los mercados en una situación de incertidumbre, donde los precios del petróleo no solo están sujetos a las dinámicas de producción, sino también a los riesgos geopolíticos y económicos. A medida que los analistas revisan sus predicciones a la luz de estos últimos acontecimientos, crece el temor de que esta tendencia no será temporal, sino indicativa de una crisis energética que se avecina para Estados Unidos. Hola, ¿qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Comenzamos con Hola, este Mirelvi, saludos. Hola, Mirelvi, saludos. Saludos a los compañeros de prensa alternativa que nos observan. Pues sí, una vez más, una caída más de las reservas estratégicas estadounidenses, porque es importante señalar que no es la primera
y seguramente tampoco será la última. Y en eso quisiera poner yo el énfasis en esta parte, ¿no? En hacer como un recorrido por lo que han sido estas caídas a lo largo de la historia, porque no estamos hablando, como les decía, ni de la primera ni de la última. Desde el inicio y que se descubriera por primera vez en la región de Pensilvania el petróleo en Estados Unidos para 1859 hasta nuestros días, ha visto mucho correr, ha habido mucho correr y muchas fluctuaciones en lo que a las reservas estratégicas estadounidenses se refiere. Por supuesto, siempre dependiendo de factores como la demanda interna, que bien se habla incluso en esta parte del video, los cambios geopolíticos, las guerras, la economía, las fluctuaciones en la economía global, pero además también las políticas energéticas a lo interno. Es decir, ha sido siempre fluctuantes de acuerdo a esta diversidad de factores que las influyen. En principio, hubo como para iniciar este recorrido, en el momento en el que se descubre petróleo en Pensilvania, se inicia todo un proceso como de producción a manera exponencial, una sobreproducción en la que no abundaba mucho la regulación, sino más bien todo lo contrario, la desregulación. Entonces, esto genera una sobreproducción que derivó en una caída de los precios y a su vez en una reducción de la capacidad de la actividad de perforación y afectando directamente las reservas que se tenían o que iba a tener Estados Unidos en ese entonces. Posteriormente, se da la Gran Depresión en 1900, estoy haciendo un repaso rápido por algunos momentos en las reservas estratégicas estadounidenses. Posteriormente, en 1929, mucho tiempo después, durante la época de la Gran Depresión, entre 1929 y 1939, también se vieron considerablemente afectadas las reservas petroleras, producto de un impacto considerable en la demanda de petróleo. La actividad económica claramente se redujo y muy drásticamente, lo cual también afectó las necesidades energéticas del país. Durante toda esta década las reservas de petróleo sufrieron mucho por una baja en la producción y además una caída en la inversión en la infraestructura energética. Esta época o este primer momento conecta también con la posterior Segunda Guerra Mundial, que tuvo un efecto significativo en las reservas energéticas entre 1939 y 1945. Durante la guerra, Estados Unidos aumenta drásticamente la demanda debido a que los aliados dependían en muy gran medida del suministro estadounidense para todo el tema bélico. Y aunque Estados Unidos era productor masivo, el aumento de la demanda, tanto externa como externa, afectó también las reservas estratégicas. Posteriormente, en 1970, la década de los 70, mejor dicho, porque en la década de los 70 hay como un primer momento en 1973, con la guerra de Yom Kippur y el apoyo de Estados Unidos a Israel, genera que se produzcan sanciones, un embargo petrolero a las naciones occidentales, por supuesto incluido Estados Unidos, y este embargo evidentemente afecta directamente las reservas estratégicas estadounidenses. Posteriormente, en esta misma década, se da la revolución islámica en Irán, cae el Shah, abiertamente apoyado por los Estados Unidos. Evidentemente esto afecta el suministro de los Estados Unidos y afecta también las reservas estratégicas estadounidenses. En 1990, la caída de las reservas no fue tan drástica como en los momentos anteriores, pero sí se dio un impacto debido al rápido crecimiento económico y el aumento del consumo de petróleo a nivel mundial, a la par de la guerra en Irak. Esto generó todo un escenario de presión sobre las reservas estratégicas estadounidenses. Posteriormente, la guerra en Irak entre 2003 y 2008, la invasión a Irak más bien, por parte de Estados Unidos, tuvo importantes repercusiones en el mercado energético, en el mercado petrolero sobre todo, aunque los motivos ocultos de esta guerra eran el petróleo, como todo el mundo después supo,
El conflicto generó incertidumbre en los mercados, aumento de los precios del petróleo y las reservas estadounidenses nuevamente se vieron afectadas por el incremento de la demanda global y el mercado especulativo. Posteriormente, es el ahora. La guerra en Irak, en Ucrania, perdón, la guerra entre Ucrania y Rusia, actor fundamental en el panorama energético, dado que es uno de los principales exportadores de petróleo y gas. Desde entonces ha habido toda una fluctuación en los precios, todo un impacto complejo en el mercado de crudo, pero además las sanciones a Rusia han derivado en que en diversos momentos de caídas en las reservas estratégicas estadounidenses, dado que además Estados Unidos ha intentado pasar a suplir cierta demanda de crudo de Europa, y esto, por supuesto, ha repercutido en sus propias reservas estratégicas. Es decir, que no estamos hablando de un panorama que, como les decía al principio, sea nuevo, pero además de que no es nuevo, tampoco va a ser el último. O sea, y el conflicto entre Rusia y Ucrania está en pleno, así que este tipo de noticias como las que les estamos llevando el día de hoy sobre la caída de las reservas estratégicas estadounidenses, pues ahora es que queda mucha tela que cortar. Sí, es así, Nancy. La situación crítica en torno a las reservas de petróleo en Estados Unidos, pues es un factor, digamos, alarmante a nivel mundial, ¿no? Y bueno, la prensa occidental también hace lo suyo, pero en este caso, esta situación tan crítica que está viviendo Estados Unidos se le atribuye pues a Biden. Mal manejo estratégico de las reservas de petróleo. Y además constituye una señal alarmante para la estabilidad del mercado energético interno de Estados Unidos. La administración Biden ha promovido supuestamente una transición a energías renovables que no funcionó. Entonces, tratan de equilibrar la demanda de fuentes tradicionales como el petróleo, el gas, y pues esta política de Biden enfrenta críticas especialmente porque pues están usando las reservas de energía fósil, ya se le agotan y además Estados Unidos depende indispensablemente de ellas, pues. Entonces, esto crea un desbalance de suministro. Y la demanda, pues, lo que está mostrando es una falla estructural en el propio manejo, en el propio corazón de la política interna de Estados Unidos. ¿Esto qué sugiere? La política implementada por Estados Unidos, su política exterior, le ha hecho mucho daño a su mercado energético. Además, pues no tiene ningún tipo de plan, ni previsión, ni adaptación adecuada ante los cambios geopolíticos que se están viviendo con la guerra que ellos mismos provocaron. Es evidente entonces que estos datos lo que reflejan es un manejo deficiente del stock de petróleo. Más aún, los analistas mismos consideran la falta de confianza de la política energética de la administración de Joe Biden. Por supuesto, bueno, consecuencias económicas, sociales, energéticas para toda la población de Estados Unidos. Aumento, por supuesto, de los precios de la gasolina y de la energía, y esto es uno de los primeros impactos inmediatos de esta caída drástica de las reservas de petróleo. Colas en las estaciones de servicio, la gente comienza a vivir un estado de desesperación, de angustia, precios exorbitantes, y esto afecta directamente, por supuesto, al consumidor, lo que implica también aumento del gasto de transporte, calefacción y todos los servicios públicos en donde se ve involucrado el tema energético. Además, por supuesto, la inflación. Y ya Estados Unidos, dicho por los propios analistas estadounidenses, están a nada de una recesión. Precios, altos costos de la vida, quiebre del bolsillo del estadounidense.
Y esto es solo por nombrar, digamos que como las consecuencias más directas. Luego, pues vienen consecuencias un poco más profundas, incertidumbres en los mercados globales, pérdida de la credibilidad internacional, efectos incluso sobre la propia dinámica y estructura energética global. Y si queremos ver un ejemplo claro de por qué las políticas estadounidenses afectan no solo a su población, sino también al mercado energético mundial, basta con abrir la prensa occidental y ver titulares como Estados Unidos intensifica sanciones contra buques que transportan petróleo iraní hacia Siria y Asia Oriental. Y bueno, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, haciendo de las suyas como siempre, sancionó a más de una docena de buques y entidades por su implicación en el envío de crudo y gas licuado de petróleo iraní hacia, como lo dije, Siria y Asia Oriental. Y dentro de estos navíos se encontraba una flota del magnate naviero sirio Abdul Jalil Mayab, quien fue sancionado por parte de Estados Unidos desde el 2021. Y según el Departamento de Estado señaló que estas entidades y estos barcos están siendo sancionados por seguir utilizando su imperio naviero para apoyar las actividades malignas de Irán. Ese fue el comunicado. Malignas de Irán. Malitas. Entonces, basta con ver titulares como esto para entonces saber que efectivamente Joe Biden es el actor material e intelectual de lo que le está pasando ahora a Estados Unidos con sus reservas de petróleo. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuamos con el análisis. Una vez más, las políticas exteriores que Biden ha intentado promover, buscando reducir la dependencia de fuentes externas de energía, parecen haber fracasado y el país se encuentra en una posición de debilidad frente a los gigantes del crudo. El conflicto con la OPEP y Rusia no solo ha sido un juego de poder económico, sino también un pulso político. Las sanciones impuestas a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania han tenido efectos contraproducentes. En lugar de debilitar la capacidad de Moscú para influir en los mercados energéticos, estas medidas han llevado a Rusia a buscar nuevos socios y mercados en Asia, donde la demanda sigue siendo robusta. Mientras tanto, la capacidad de Estados Unidos para presionar al resto del mundo se ha visto limitada, y el mercado global de crudo se ha vuelto más fragmentado y menos predecible. Y si hay algo que los mercados temen, es la imprevisibilidad. Este escenario complejo está generando un sentimiento creciente de frustraciones en los mercados globales que ven cómo el tío Sam, lejos de ser el líder indiscutido en la producción de crudo, se tambalea frente a las presiones de actores externos. El hecho de que el país no pueda mantener reservas suficientes para satisfacer su propia demanda refleja fallas profundas en su infraestructura energética, una realidad que, a largo plazo, podría costarle muy caro, tanto en términos económicos como políticos. En este sentido, es muy importante enfatizar este dato. La potencia norteamericana es actualmente el mayor productor de petróleo, y si, aún así, no puede garantizar su consumo local, es una señal muy preocupante. Continuamos con este análisis, Nancy. Sí, yo en este punto quisiera hacer énfasis en el tema de la relación entre Estados Unidos y la OPEP, ¿no? Que se menciona en este caso, porque evidentemente es fundamental en todo esto, la relación que ha tenido la OPEP, entendiendo además que es la organización encargada de esto, del petróleo, de países exportadores de petróleo, para ser más exacto, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha tenido históricamente una relación bastante fluctuante con la OPEP, en ocasiones de cooperación, en ocasiones de contradicción, evidentemente, y esto no es de ahora, ha sido desde la fundación de la OPEP en 1960.
Su relación ha estado moldeada por los intereses económicos, en muchas ocasiones divergentes, conflictos geopolíticos, pero al final es una relación de interdependencia en lo que a comercio de petróleo se refiere. Para hacer un paneo igualmente rápido por lo que ha sido esta historia de relacionamiento entre estos dos, en principio la OPEP es fundada en 1970 en 1960, perdón, y entre 1960 y 1970 se da como una primera época durante esta primera década de la creación de la organización, en la que las relaciones entre los Estados Unidos y la OPEP no eran tan de conflicto, de contradicciones agudas, ¿no? Sino una época en la que se mantuvieron quizás unas relaciones mucho más llevaderas entre unos y otros, especialmente por ese inicio, pues. Posteriormente ya se agudizan las contradicciones hacia 1973, un poco lo que mencionábamos en el bloque anterior con el embargo de petróleo, el embargo árabe entre 1973 y 1974, producto de la guerra de Yom Kippur. Ya le hablábamos de eso un poco en la vez anterior. Entonces es una época que implica contradicciones entre fuertes choques entre los Estados Unidos y la OPEP. Posteriormente, igual, en 1979, con la revolución iraní, entendiendo a Irán como un actor dentro de la OPEP, nuevamente agudización de contradicciones, choque entre ambos durante esta época, ¿no? Marcadas prácticamente hasta la época, sobre todo hasta ahora, la relación de confrontación con Irán. Posteriormente, entre 1980 y 1990, es una relación más relativamente estable entre unos y otros. Con la guerra del Golfo entre 1990 y los 2000, a pesar de las tensiones, esta es una época que se define mucho como de cooperación forzada, cooperación en función del interés mutuo, que era la estabilidad de los precios del petróleo, la estabilidad del mercado. Luego viene hacia 2008, a partir de 2008 más o menos hasta 2018, viene la época del fracking, ¿no? La fracturación hidráulica que ha sido tan controversial en los Estados Unidos, pero que a su vez le ha dado esa idea de la autosuficiencia, que es, bueno, relativa, ¿no? Muy controversial, pero que le ha permitido entonces chocar con la OPEP en función de que ellos comienzan entonces a reducir drásticamente su dependencia del petróleo extranjero, evidentemente petróleo producido por la OPEP en su mayoría. El país se convierte en el mayor productor mundial de petróleo gracias a la fracturación hidráulica, y esto alteró por completo las dinámicas de poder entre los Estados Unidos y la OPEP. Empieza como entonces este choque complejo entre Estados Unidos y la OPEP. La OPEP empieza a generar toda una política de recortes de producción para estabilizar los precios. Y bueno, pero a pesar de esta evidente contradicción entre unos y otros, se han tratado de mantener en el campo de la diplomacia para de alguna manera no traspasar este choque, sino como una suerte de guerra fría entre los Estados Unidos y la OPEP. Y un momento sumamente resaltante ha sido un poco lo que tú mencionabas, Mirelvis, el tema de la llegada de Biden, y Biden con estas ideas de la transición energética, con mucho énfasis en energías limpias y con mucho énfasis en supuestamente reducir la dependencia del petróleo y de los combustibles fósiles. Hay mucho debate al respecto de esto, de si se ha hecho realidad, de si no, de si ha sido un fracaso. En líneas generales el balance es que ha sido un fracaso, pero lo cierto es que esto determinó una nueva contradicción más con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, debido a que evidentemente si Biden
desde su política de precampaña hasta estos días, se supone que ellos discursivamente plantean la transición hacia energías limpias, la transición energética, pues entra totalmente en contradicción con la OPEP, ¿no? Pero bueno, ya está este balance de cómo le ha ido a Biden con estas supuestas políticas de transición energética, que al final ya vemos que no han tenido repercusión alguna, excepto que han repercutido negativamente en la economía estadounidense. Es correcto. Bueno, pero es que ya esta es digamos que la segunda alarma que se ha generado en menos de 2 meses, 3 meses en Estados Unidos. Recordemos la primera, la demanda de petróleo de Estados Unidos cuando aumentó 1,2% intermensual a 20 millones de barriles por día. Esto fue en junio. La demanda estadounidense subió a 20 millones de barriles por día y esto generó una gran alarma y crisis en el mercado interno estadounidense debido a que no cuentan con esa cantidad de barriles de petróleo para poder suplir la demanda de su demanda interna y por supuesto comenzaron entonces a bajar las reservas. Esta fue digamos que como la primera alerta que lanzaron los mercados. Y ahora, pues con la confirmación de esta caída, pues ¿qué le tocó a Estados Unidos? ¿Qué le tocó a Biden después de prometer un cambio a energías limpias? Bueno, comprar 6 millones de barriles de petróleo para la reserva estratégica. Esto fue el día de hoy. Estados Unidos ha comprado 6 millones de barriles de petróleo para la reserva estratégica de petróleo para entregar hasta mayo del 2025. Esto lo informó el propio Departamento de Energía. Las compras forman parte de un esfuerzo por reponer las reservas después de que el presidente Joe Biden ordenara la mayor venta de la historia de reservas en 2022 de 180 millones de barriles en un esfuerzo por controlar los precios de combustible tras la invasión, aquí la prensa amarillista occidental rusa en Ucrania. Pero fíjense qué pasa. Recordemos que el litro de gasolina, cuando Rusia inicia la operación especial en Ucrania, llegó a costar $7 el litro de combustible. Y en prensa alternativa se hicieron reportes al respecto, incluso pudimos tener información de las propias denuncias de los estadounidenses con la locura de los precios de la gasolina. Con esta situación que está viviendo ahora Estados Unidos, en menos de una semana comenzaron a hacer los mismos reportes los usuarios del combustible. Esto salió en la prensa estadounidense. Esto no lo publicó ningún medio de comunicación, ni ruso, ni chino, ni venezolano, no. Prensa estadounidense. Y la gasolina y la economía en Estados Unidos por las nubes. Combustible aumenta. Este es el titular de la noticia. Y comienzan a reseñar entrevista que le hacen a los estadounidenses en las propias estaciones de servicio. Y comienzan a relatar entonces, desde la semana pasada comenzó el aumento de la gasolina de $2,49 por galón a $2,69 por galón y ahora $3. Comenzaron entonces a subir otra vez los precios de manera progresiva en pocos días, mientras Joe Biden, ¿qué le queda? Pues comprar ahora barriles de petróleo para su reserva y la demanda de Estados Unidos, la demanda interna, sigue subiendo de manera descontrolada. No tiene cómo regular las fluctuaciones en los precios del combustible ni de los servicios. Además,
el mismo discurso que tampoco le ayuda a Joe Biden. Entonces la culpa la tiene Rusia y la tiene China de todo lo que pasa en Estados Unidos. Típico. Sí, lo hablaba con Nancy antes de comenzar la grabación de este video y pues ya comenzaron los analistas estadounidenses a reprochar este tipo de declaraciones del gobierno de la administración de Joe Biden. Dicen los precios del petróleo, las medidas económicas no funcionan. China, por su parte, repunta con el precio del petróleo y genera tormenta en Estados Unidos. El precio del barril de petróleo subió a 1,69 y se situó en $71,56. Y dice este experto, Philip Flynn, de Futures Group, dice, la historia de todos los días, China. Ya cada vez que la gente habla de un mercado debilitado en Estados Unidos, evocan a China. Comenzaron a burlarse de Joe Biden. Claro, ¿cómo no? Comenzaron a burlarse los propios analistas estadounidenses de Joe Biden. Este experto dice, el Banco Central de China anunció nuevas medidas para impulsar la economía, como una reducción del ratio de reservas líquidas que los bancos deben mantener y un recorte de las tasas de interés clave. Y dice este experto que esta política interna China la utiliza Joe Biden para decir que por culpa de China hay una crisis entonces económica en Estados Unidos. Y para este experto es insólito las declaraciones de Joe Biden y le cuestiona entonces, este analista le cuestiona el discurso, la administración de Biden. Dice, muchos piensan que finalmente China se muestra radical con sus medidas, pero el crudo se vio impulsado por la llegada de la tormenta Helen al Golfo de México, por las malas políticas internas de Joe Biden. Esto lo dice un propio analista norteamericano. Es increíble entonces cómo sigue este discurso y Kamala Harris está completamente en silencio. No ha dicho nada, Nancy, con respecto al tema de la red. No puede salpicarle esto a Kamala en esto. Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. En conclusión, la caída inesperada en la reserva de crudo estadounidenses han puesto de manifiesto un sistema energético bajo una tensión extrema. Esto ayuda a comprender por qué invierte tanto en invadir países como Siria, de donde roba petróleo. No obstante, esta estrategia es cada vez más costosa e ineficaz. Los esfuerzos de la administración Biden para contener la crisis no han sido suficientes y la confrontación con potencias como la OPEP y Rusia solo ha agravado la situación. A medida que las tensiones geopolíticas y las dinámicas de mercado se intensifican, la pregunta que resuena en los pasillos del poder es si la Casa Blanca podrá encontrar una solución efectiva antes de que esta crisis energética termine por desbordar el sistema global. ¿Consideraciones finales, Nancy? Pues fíjate, finalmente lo que vemos es que la crisis energética estadounidense, como decíamos al principio, va para rato. Y tampoco es un fenómeno nuevo. Lo pasa con Estados Unidos, como siempre, que se nos presenta como aquel hegemón imbatible, infalible, al que no le sucede nada, ni nada lo toca, ni nada lo afecta. Pero sí lo afecta. En este momento estamos hablando de una crisis energética en los Estados Unidos, no estamos hablando de una crisis energética en Venezuela, no estamos hablando de una crisis energética en China, estamos hablando de los Estados Unidos. Pero además, insisto yo, con el recorrido de este tipo de cosas no es nuevo. O sea, a lo largo de su historia ha tenido que lidiar con
fenómeno que es recurrente. Y cuando hablo de un fenómeno recurrente, no lo digo incluso yo, es de los propios analistas hablan de las crisis energéticas en los Estados Unidos como un fenómeno recurrente y que forma parte de la historia del país. Caracterizado por periodos en los que la demanda de energía supera la oferta disponible, resultando en una escasez del suministro, aumento de precios, presiones económicas y sociales. Hemos visto además todas estas consecuencias, a pesar de lo que se intenta vender desde la mediática internacional. Estas crisis igualmente son provocadas, como lo vemos también, como lo hemos visto en el informe, tiene que ver con diversos factores. No solamente interrupciones del suministro de petróleo a nivel internacional, sino además las políticas energéticas internas, como lo hemos visto en este informe, que limitan la capacidad de producción y la capacidad de distribución. Es decir, son diversos factores los que pueden influir en esto, pero que además los hemos visto reflejados en el informe de hoy. Como yo bien les hacía hincapié, no es la primera vez y tampoco será la última. Y en el desarrollo de los segmentos anteriores hemos hablado un poco de ellas. O sea, cuando hablábamos en 1973 del embargo árabe, hablamos de una crisis energética que produjo este hecho. Igualmente, en esa misma década, en 1979, con la revolución iraní, también se termina generando una crisis energética a lo interno de los Estados Unidos. Posteriormente, 1980 al 2000, son todas crisis que se han generado en estas mismas épocas. Hay un hecho importante que no está directamente relacionado con el tema petrolero, pero que igual fue una crisis energética importante entre 2000 y 2001 en California, donde es una crisis eminentemente generada en el tema eléctrico, causada por la desregulación del mercado, importante, ¿no? En este caso parece que la mano invisible se equivoca un poco, el mercado energético en California, y la falta de capacidad de generación, la manipulación del mercado por parte de las empresas, generó la ola de calor generó un aumento en la demanda de electricidad que provocó apagones masivos. Sí, apagones masivos en los Estados Unidos también pasa, aunque a veces se intente silenciar que este tipo de cosas suceden en los Estados Unidos. Ojo, y pasó en su historia no tan lejana, porque estamos hablando del 2000 para acá, es decir, estamos hablando del siglo XXI ya. Posteriormente, el auge del fracking también ha implicado crisis, momentos de crisis, con la misma pandemia, también se vivieron momentos de crisis. Y bueno, la que más hemos mencionado en esta ocasión, el tema de la transición energética, la supuesta transición energética en los Estados Unidos ha derivado en situaciones de crisis a lo interno. Estamos hablando incluso actualmente, este informe gira en torno a eso. Ha afectado las reservas estratégicas, pero ha afectado también la economía del país a lo interno. De hecho, si buscamos, para decir, o sea, no se va a terminar, ha vivido en la historia de los Estados Unidos y no se va a terminar, y ahora es que nos resta, ¿no? De hecho, si tú buscas en la mediática, en los medios, fácilmente vas a encontrar noticias que hacen referencia a la crisis energética en los Estados Unidos. Incluso búsquedas rápidas te hablan de cosas como Estados Unidos podría enfrentar una importante crisis energética debido a la insaciable demanda de la inteligencia artificial. Siguen abriendo debates con respecto a esto. Y bueno, también si buscas en la prensa encuentras cosas locas como que en Venezuela María Corina Machado plantea que con un nuevo gobierno no habrá crisis energética mundial. Puedes encontrar de todo, la verdad, si colocas a hablar de la crisis energética en los Estados Unidos, pero también encuentras cosas interesantes como que la situación que se vive con la empresa Citgo venezolana pudiera también afectar la seguridad energética de los Estados Unidos. Es decir, no estamos hablando de un escenario ni de una crisis que se vaya a terminar en este momento, pero además podemos evidenciar cómo hay diversidad de factores que influyen en ella y que a veces pareciera que la propia política estadounidense busca generar estas crisis, porque hay muchas cosas que no solamente de las que vimos en el repaso histórico, sino que además vemos en las noticias que pareciera que Estados Unidos las hiciera a propósito para generarse una crisis, ¿no? Es correcto. Bueno, el boicot a Rusia, la guerra comercial que tiene con China,
las sanciones a las empresas petroleras, un sinfín de políticas que ha tomado Joe Biden porque está sentado en la Casa Blanca, pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. La política estadounidense sigue un mismo patrón y todo el mundo sabe que no es el que está sentado en la Casa Blanca quien manda en Estados Unidos, sino, bueno, las grandes corporaciones, y ya de eso hemos hablado bastante también en Prensa Alternativa. Y hablando de empresas, en este momento también hay un fuerte escándalo con las empresas petroleras de Estados Unidos que se revelan enormes pagos a gobiernos extranjeros. Dentro de las empresas nombradas en la prensa estadounidense se encuentra ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips. Sorpresa, no, para nadie. En este escándalo dicen que estas empresas pagaron más de 42 mil millones de dólares a gobiernos extranjeros en el 2023, 8 veces más de lo que pagaron a Estados Unidos, y esto lo presentó los mismos órganos reguladores. Entre las declaraciones de ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, se le exigieron que por primera vez revelaran el pago a los países extranjeros por la extracción de petróleo. Y aquí Michelle Harlinson, consejera general adjunta de Hair Harris International, dijo: la verdad es que aquí en Estados Unidos se recibe uno de los peores tratos de la extracción del propio recurso del país. Ella dice que alrededor del 90% de casi 25 mil millones de dólares en pagos globales de ExxonMobil se destinaron a gobiernos extranjeros en 2023, a pesar de que cerca de una cuarta parte de esos ingresos globales de la exploración y producción de ExxonMobil pertenecen a Estados Unidos. El gigante petrolero con sede en Texas pagó 22.500 millones de dólares en impuestos y regalías y otros conceptos a los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Malasia, encabezando la lista según estas revelaciones. Y actualmente, además del escándalo de la baja de las reservas, además de toda la crisis que ya tiene encima Estados Unidos, pues ahora se le suma este nuevo escándalo donde están acusando a las empresas petroleras estadounidenses a que le pagan a los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, a todos esos países, mucho más impuestos y regalías de lo que pagan en Estados Unidos. Y esto se lo adjuntan a la mala administración de Joe Biden en el tema de la regulación, de los impuestos y de todo el tema de extracción y producción de petróleo en su propio territorio. Mala gestión, y lo dicen los propios medios de comunicación estadounidenses. Y siguen vendiendo, como lo dije en el bloque anterior, los precios del crudo caen ante la preocupación por demanda de China. O sea, ahora comienzan a decir que por la demanda de China eclipsa la reducción de las reservas en Estados Unidos. Y comenzó un medio de comunicación en temas económicos bastante conocido por los analistas del tema a discutir este tema. El petróleo en crudo, niveles casi ya alarmantes, con ganancias limitadas, y critican un plan agresivo contra China por parte de la administración de Joe Biden. Y se preguntan los analistas sobre las tensiones que está generando la administración Biden en Medio Oriente, que levanta los temores de un conflicto más amplio, dando más soporte a la incertidumbre.
Entonces, estos analistas están planteando el desastre, todo el desastre complejo de la administración Joe Biden, el tema energético, pero además el tema geopolítico. ¿Qué está haciendo y qué medidas está tomando Joe Biden con respecto a Medio Oriente, que está exacerbando entonces la posibilidad de un aumento, a una escalada de este conflicto que pueda generar peores consecuencias para Estados Unidos y para el mercado energético mundial? Veremos qué va a pasar, Nancy, si Kamala va a decir algo. Te aseguro que Donald Trump sí va a aprovechar el momento, sin duda va a aprovechar el momento para hablar de este tema en alguno de sus meetings y pues sacarle los trapos sucios a Joe Biden. Veremos qué dice Kamala Harris, veremos cómo se comporta y la situación del conflicto en Medio Oriente y pronunciamientos de la OPEP, por supuesto, hay que ver qué dice la OPEP también al respecto de esta situación en el Medio Oriente, y si el Departamento de Tesoro va a seguir sancionando empresas y navieros iraníes para que no circule el petróleo iraní a los amigos que tiene en varias partes, incluso de nuestra región. Nancy, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias también a ti, Mirelvis, gracias a todos los que nos observan y bueno, los invitamos a seguir viendo nuestros contenidos en el canal. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un gusto estar con ustedes, los leemos en los comentarios y la invitación, como siempre, para que se suscriban a nuestra comunidad. Será hasta la próxima.